Salut, 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 salut. Salut Diana, salut Amy, salut Rames, Gabriela, Iker, Jennifer, Jessica, Johan, Rore, Juan, Karen, Caterine, Mafe, Marianne, Oriana, Silvana, Simón, Tatiana, Vera, Viviana, Beatriz, Daniela, Erika, Juan José, Laura, Natalia. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? ¿El sonido está chévere? ¿Todo bien con eso? Bueno, jovencitos, quiero que sepan que la clase de hoy es muy, muy, muy importante. Vamos a ver dos cosas. Primero, vamos a repasar un poquito lo de ayer. Vamos a ir un poquito más allá porque ayer nos faltó estudiar todo lo que es de aquel, aquella y cositas así. Van a ver, no es la gran cosa. Es súper fácil. Y vamos a empezar a hablar del pasado. Les voy a enseñar el tiempo más importante del francés a nivel de pasado, que se llama el passé composé, pasado compuesto. Van a ver, yo sé que hay algunos que dicen, yo vi algo por el chat, aquí es donde Cristo empieza a aparecer. Tranquis, el pasado compuesto es algo súper sencillo. Si ustedes no se complican la vida y no se estresan, todo va a salir bien. Realmente es algo súper sencillo. Yo no sé por qué en algunas academias, en algunas universidades lo explican de forma compleja. Van a ver, o sea, no es nada del otro mundo. Hay cosas más complejas en francés que lo que vamos a ver hoy. Empezamos con un dictado de frases. Yo sé que ya ustedes son expertos en números, entonces vamos por frases de una. ¿Están listos? Vamos. Ce matin, ce matin, ce matin, ce matin. Ce matin, je me réveille à 8h15. 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 Je mange des céréales. Je mange des céréales. Je mange des céréales. Je mange des céréales et je bois du lait froid. Et je bois du lait froid. Je mange des céréales et je bois du lait froid. Je mange des céréales et je bois du lait froid. Ensuite, je me douche. Je me douche. Ensuite, je me douche et je me brosse les dents. Ensuite, je me douche et je me brosse les dents. Ensuite, je me douche et je me brosse les dents. Otra vez muy despacio. Ce matin, je me réveille à 8h15. Je mange des céréales et je bois du lait froid. Ensuite, je me douche et je me brosse les dents. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí vamos. Ce matin, je me réveille à 8h15. Je mange des céréales et je bois du lait froid. Ensuite, je me douche et je me brosse les dents. ¿Hay palabras que no conocen aquí? Cosas que nunca habían visto, que les parecen extrañas. Profe, ¿qué significa ensuite? Ensuite significa después. Ensuite es una forma de decir después. Es más bien después de haber comido mis cereales, etcétera, yo me ducho y yo me cepillo los dientes. ¡Ah! Profe, ¿qué significa lait froid? ¿Qué creen que significa lait froid? Froid, ustedes saben lo que significa. Significa frío. Porque yo ya les enseñé a decir j'ai froid. Tengo frío. Lait froid es leche fría, como dice Simón. Lait froid, leche fría. ¿Ok? Entonces yo como unos cereales, algo de cereales, y yo bebo algo de leche fría.
Lo demás, ¿todo bien? ¿Hacemos otro? Ok, vamos. Cette nuit, cette nuit, cette nuit, cette nuit, nous allons, cette nuit, nous allons au cinéma avec mes frères. Cette nuit, nous allons au cinéma avec mes frères. Cette nuit, nous allons au cinéma avec mes frères. Cette nuit, nous allons au cinéma avec mes frères. Mon grand frère, mon grand frère, mon grand frère, mon grand frère veut voir, mon grand frère veut voir un film d'action. Mon grand frère veut voir un film d'action. Mon grand frère veut voir un film d'action. Mon petit frère veut regarder. Mon petit frère veut regarder un dessin animé. Mon petit frère veut regarder un dessin animé. Mon petit frère veut regarder un dessin animé. Je veux voir une histoire, je veux voir une histoire d'amour. Je veux voir une histoire d'amour. Je veux voir une histoire d'amour. Otra vez. Cette nuit, nous allons au cinéma avec mes frères. Cette nuit, nous allons au cinéma avec mes frères. Mon grand frère veut voir un film d'action. Mon grand frère veut voir un film d'action. Mon petit frère veut regarder un dessin animé. Mon petit frère veut regarder un dessin animé. Je veux voir une histoire d'amour. Je veux voir une histoire d'amour. Aquí está todo. Cette nuit, nous allons au cinéma avec mes frères. Mon grand frère veut voir un film d'action. Mon petit frère veut regarder un dessin animé. Je veux voir une histoire d'amour. ¿Qué tal les ha ido? Si se tuvieran que poner una nota del 1 al 5, 5 siendo wow, soy el mejor, 1 siendo ya, o sea, no entendí ni papá. ¿Cuántos se ponen del 1 al 5? 3.5, 4, 3.5, 4.8, 4, 4, 3.5, 4. ¿O es que ustedes son muy exigentes? ¿O es que tienen que ponerse las pilas? ¿Qué será? Vamos a mirar cuáles son las cosas que no entienden. Yo veo que por el chat Estefanía pregunta dessin animé. Dessin animé. ¿Qué creen que es un dessin animé? ¿Qué podría ser eso? Dessin animé. ¿Quién lo adivina? Dessin animé. Si captaron el cuento, vamos a cine. Dibujo animado. Un dessin animé es un dibujo animado. ¿Ok? Película para niños, tipo Toy Story, Lightyear, que les recomiendo. Un film d'acción, ¿eso lo captaron? Un film d'acción. Ven que film para nosotros es masculino. Un film. Para ustedes es una película. ¿Okay? Una película de acción. Tipo Misión Imposible, James Bond, Rápido y Furioso. Une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Una historia de amor. Ok.
Hay dos palabras que nunca habíamos puesto antes, grand frère et petit frère. ¿Cómo lo entienden? Grand frère et petit frère. Grand frère es mi hermano mayor, mi hermano grande, okay, que es más viejo que yo. Mon petit frère es mi hermanito, mi hermano menor. ¿Ok? Profe, tenemos que poner un guión para grand frère et petit frère. Yo también tenía la duda y lo averigüé. No se necesita guión. ¿Ok? Petit frère, grand frère, está bien así. Si se trata de hermanas, sería ma petite sœur, ma grande sœur. ¿Listo? Para las hermanas. ¿Listo? ¿Vamos bien con eso? Y hay un verbo nuevo. Hay un verbo nuevo que está aquí. Ahorita les pronuncio todo de nuevo. V. ¿Qué creen que significa este verbo? Es el verbo querer. Significa querer. Es el verbo vouloir. Es un verbo del tercer grupo. Entonces está muy irregular. Les recomiendo anotarlo. Vouloir. Je veux, yo quiero. Tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. ¿Ok? Está súper, súper, súper irregular. No, no es el verbo desear, es el verbo querer. Pero querer en el sentido de desear. O sea, porque querer y desear es más o menos lo mismo. Sino que en francés el verbo désirer conlleva una connotación que es un poquito más carnal, digamos. Désirer es más para cuando tú deseas estar con alguien. ¿Ok? Je désire es del primer grupo. Tu désires, il désire, nous désirons, vous désirez, il désire. Pero casi no lo usamos en francés. O sea, ya está cayendo un poquito, no es que cayó en el olvido, pero es que no lo usamos tanto. ¿Okay? Vamos a usar más bien este, vouloir, que es el verbo querer, pero es el verbo querer de querer algo físico, querer comer, querer obtener algo. No es de querer de sentimientos. ¿Okay? ¿Vamos bien con eso? Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. ¿Ok? Como dice María Isabela por el chat, María Isabel, hay una canción que pueden indagar, se llama Je veux, y la artista se llama Sass. Yo odio Sass, me fastidian sus canciones, pero tiene buena letra, entonces la pueden investigar. ¿Listo? Gracias, María Isabel. Hay dos otros verbos ahí que ustedes tienen que conocer, que están en infinitivo. Voir significa ver, voir, ver. Regarder significa mirar. Es ligeramente distinto. Es la misma diferencia que hay entre ver y mirar en español. Voir, de ver, hay la idea que uno es pasivo. Cuando yo veo algo, es porque pasa frente a mis ojos. Cuando yo miro algo, regarde, es porque yo tomé la decisión de mirarlo. ¿Listo? Entonces, es ligeramente distinto. Tenemos observar también en francés. Observar es mucho más fuerte que los dos otros. Observar es realmente que tú te estás enfocando. Observe. Es otro nivel. Como por ejemplo cuando observas un animal en el bosque o algo así. ¿Listo? Les pronuncio todo lo que hay en pantalla y ustedes van pronunciando conmigo. En casa, sin miedo, sin pena, porque eso no sirve para nada. Vouloir, vouloir. Je veux, tu veux,
tu veux, il veut, il veut. Esos tres suenan igual porque la X no suena y la T tampoco. Je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, la S no suena. Nous voulons. Vous voulez, vous voulez. Ils veulent, ils veulent. La ENT no suena. Ils veulent. Désirer, je désire, tu désires, il désire, nous désirons, vous désirez, il désire. Ma petite sœur, ma petite sœur, ma grande sœur, ma grande sœur. Cette nuit, nous allons au cinéma avec mes frères. Cette nuit, nous allons au cinéma avec mes frères. Mon grand frère veut voir un film d'action. Mon grand frère veut voir un film d'action. Mon petit frère veut regarder un dessin animé. Mon petit frère veut regarder un dessin animé. Je veux voir une histoire d'amour. Je veux voir une histoire d'amour. ¿Ok? Profe, observé es del tercer grupo. No, Diana, observé es del primer grupo. Primer grupo. Es fácil de conjugar. Miren aquí, con el verbo vouloir, ustedes pueden armar frases que son sencillas, pero interesantes. Je veux dormir. Yo quiero dormir. Je veux manger. Yo quiero comer. Je veux voyager. Yo quiero viajar. Je veux jouer. Yo quiero jugar. Je veux boire. Yo quiero beber. Igual que en español, dicen yo quiero y después agregan un verbo infinitivo, un verbo sin conjugar. Y ahí pueden armar un pocotón de frases. ¿Ok? ¿Vamos bien con eso? Profe, ¿uno cómo sabe que es un verbo del tercer grupo? Lo sabes sí o sí. Bienvenido al mundo del francés, Diana. Los verbos del tercer grupo lo sabes sí o sí. No hay un truco. O sea, eso viene con el tiempo, tú los vas a descubrir, les voy a enseñar. De vez en cuando vamos a hacer como hoy. Hoy les enseño el verbo vouloir, que es súper importante. Se lo anotan, le ponen una estrellita ahí o una cabecita de muerte, pirata, no sé qué al lado para saber que es algo del tercer grupo. Y ya, poquito a poquito los vamos a descubrir. ¿Okay? No se preocupen con ellos. ¿Listo? Me llama la atención la similitud de la pronunciación de esos verbos beber y querer, dice el amigo Juan. ¿Cómo así que beber y querer son parecidos? Les voy a poner el verbo beber. Beber, boire, es del tercer grupo también. Ah, el verbo ver, voir. Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Le pueden decir que gracias al amiguito Juan por este verbo adicional del tercer grupo del demonio. Je vois, yo veo, tu vois, tú ves, il voit, él ve, nous voyons, nosotros vemos, vous voyez, ustedes ven, il voit, ellos ven. Ven, este es del tercer grupo también. Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Gracias, Juan. Les dejo anotar eso y seguimos con el tema de hoy, ¿les parece? Listo. Ayer nos faltó ver algo sencillo. Yo les enseñé ce, set y se. Ahora les voy a enseñar a decir aquel, aquella, aquellos, aquellas. Les doy un ejemplo de frase.
J'adore le professeur d'anglais. ¿Qué estoy diciendo aquí? J'adore le professeur d'anglais. J'adore le professeur d'anglais. J'adore le professeur d'anglais. ¿Cómo me pueden traducir esto? Yo les leo por el chat. J'adore le professeur d'anglais. Dice que yo amo a Donifan. Yo adoro el profesor de inglés. Yo adoro al profesor de inglés. Hasta aquí estamos bien. Ok. Je préfère celui de français. Je préfère celui de français. ¿Qué creen que significa celui? ¿Cómo lo podemos traducir eso? Je préfère celui de français. Yo prefiero al de francés. Yo prefiero el de francés. ¿Podría decir prefiero aquel de francés? ¿O suena extraño? La idea es que estoy tratando de hacer frases que no son repetitivas, que no son como... Porque otra opción hubiera sido de decir je préfère le professeur de français. Está bien también, sino que es muy pesado. O sea, en la vida real, cuando hablamos francés o hablamos español, tratamos de hacer frases que son bonitas. Entonces, si por ejemplo mi mamá me está preguntando, ¿tú quieres comer el postre de pistacho o el postre de fresa? Yo le voy a contestar, yo quiero el de fresa. Yo no le voy a decir, yo quiero el postre de fresa. Yo voy a acortar mi frase, voy a decir, yo quiero el de fresa. Bueno, lo que les acabo de poner aquí, celui, me permite de reemplazar la palabra le profesor. ¿Ok? Para eso me sirve. Entonces, solamente puedo usar esa palabra si estamos en una conversación. ¿Ok? No tendría sentido decir je préfère celui de français o decir yo prefiero el de francés si antes de eso no estuve hablando con alguien que me nombró al profe. ¿Ok? Necesitamos una conversación para usar esa palabra. ¿Me siguen la corriente? ¿Para qué nos sirve celui? Ouais, Jenny, vamos bien. Los demás, Simón, ¿todo bien? Lina, ¿todo bien? Diana, ¿todo bien? Ok, les pongo otro ejemplo en caso. Mon chien est noir. Mon chien est noir. Mi perro es negro. Celui de mon père est blanc. ¿A qué me estoy refiriendo aquí? Cuando yo digo mon chien est noir, celui de mon père est blanc. Me estoy refiriendo al perro, como dice Lina. Mi perro es negro, el de mi padre es blanco. ¿Ok? El de mi papá es blanco. Otro ejemplo. Tac, tac, tac. Mon sac. ¿Conocen la palabra sac? ¿Qué significa sac? Mon sac. Es el bolso. El bolso como la mochila. ¿Ok? El moral. Mon sac est rouge. Mon sac est rouge. Mi bolso, mi mochila es roja. Celui de ma sœur, el de mi hermana, est bleu. El de mi hermana es azul. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen la corriente? Celui está tomando el papel de sac, de bolso. ¿Ok? Por ahora estamos hablando de cosas masculinas. ¿Ok? Para explicarles cómo funciona el cuentito ahí. Check. Pero, profe, ¿cómo sería en femenino? ¿Creen que no les voy a decir? ¿No confían en mí? ¿O cómo es? Si se trata de algo femenino, vamos a decir celle. Ejemplo. Ejemplo. Ma voiture
Ma voiture est rose. Mi carro. ¿Se acuerdan que carro en francés es femenino? Ma voiture est rose. Celle de ma femme est jaune. ¿Listo? Concepto ahí femenino. Autre exemple. J'aime la glace. La glace es el helado. J'aime la glace à la vanille. Ma mère préfère celle à la pistache. Yo amo el helado de vainilla. Mi madre prefiere el de pistacho. Porque aquí son cosas femeninas. ¿Vamos bien con eso? ¿Listo pues? Ouais, oui. Y también, si el helado es femenino, para mí es una helada. Eso ha sido lo más complicado de las tareas, adivinar si algo en francés es masculino o femenino. Eso sí es cosa de tiempo, como dices, Juan. No, no se preocupen con eso. Pasa lo mismo con el portugués, pasa lo mismo con el italiano. O sea, eso es la única ventaja que le veo al inglés. El inglés no tiene eso, de masculino o femenino. Es de práctica. Ahora, si se trata de algo plural, en plural les tengo ce para el masculino, masculin pluriel, y les tengo celle pour le féminin pluriel. ¿Listo? Ejemplo, me gustan las canciones de amor. Yo prefiero las de desamor. ¿Listo? Me gustan los helados. Me gustan los helados de chocolate. Prefiero los de pistacho. ¿Ok? Para eso nos sirven. Es exactamente la misma lógica. ¿Vamos bien con eso? Les tengo un pocotón de ejercicios de eso. Ahorita les empezaré a mandar algunos para que practiquen. Listo. El plan de hoy, entonces, eso era fácil, ¿cierto? O sea, no tengo que hablarlo más. Lo agregaré ahorita en algunos dictados para repasar. ¿Okay? Nuestro plan del día, c'est de commencer de parler du passé. Aujourd'hui, je vais vous donner des premières explications sur le passé composé. Le passé composé est le temps principal que nous utilisons en français pour parler au passé. C'est une conjugaison spécifique pour parler des événements passés, pour parler des événements qui se sont passés avant. OK? Et vous allez voir, c'est très très simple. Pour parler au passé composé, vous avez besoin du verbe avoir. Vous connaissez déjà le verbe avoir. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat comment je conjugue le verbe avoir au présent avec je? Ouais, j'ai. Commencez avec tu. Tu as, ok. Il. Il a. Nous. Nous avons. Vous. Vous avez. Et enfin, pour finir, ils. Ils ont. Ok. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez,
ils ont. Si vous connaissez déjà très bien le verbe avoir, vous connaissez la moitié du passé composé. Vous connaissez déjà 50% du cours d'aujourd'hui. Le verbe avoir, vous allez l'utiliser et vous allez y ajouter quelque chose qu'on appelle le participe passé. Le participe passé, el participio pasado, c'est quelque chose qu'on ajoute derrière le verbe avoir pour former le passé composé. Sencillamente, el pasado compuesto es un tiempo compuesto. Significa que tiene varios componentes. El primer componente, ustedes ya lo conocen, es el verbo avoir. Entonces, si hicieron sus tareas y ya saben usar el verbo avoir, ustedes conocen la mitad de la clase de hoy. Vamos a usar el verbo avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Y lo vamos a completar con algo que se llama le participe passé. Le participe passé es una variación de los verbos para permitir hablar en pasado compuesto. ¿Qué verbo del primer grupo me pueden nombrar por el chat? Quel verbe du premier groupe vous connaissez? Regarder. Ok. ¿Qué más? Manger. Chanter. Ouais. Aimer. Observer. Parler. Marcher. Étudier. Ouais. Voyager. Jouer. Travailler. Finir es del segundo grupo, mi amor. Cuisiner, ouais. ¿Qué más? Écouter. ¿Qué más? Kiffer. Revailler, c'est quoi revailler? Monter. Appeler, ouais. Commencer. Écouter, ¿qué es? Es la mitad del verbo de écouter. Rester, ouais. Aller es del tercer grupo, Lina. Dormir es del tercer grupo. Nettoyer, ok. Nos quedamos con estos. Lo que vamos a hacer es luego, entonces, al verbo avoir, agregarle el participe passé. Vamos a empezar con el verbo chanter. No, mentira. Vamos a usar travailler. ¿Listo? Travailler es el verbo trabajar. Enfóquense muy bien porque van a ver que aquí es muy, muy, muy complicado. Entonces les voy a mostrar para cada persona cómo usamos el verbo travailler en pasado compuesto. ¿Listo? Van a ver, realmente es la cosa más complicada del mundo. Les aconsejo sentarse. J'ai travaillé. Tu as travaillé. Il a travaillé. Nous avons travaillé. Vous avez travaillé. Ils ont travaillé. Es muy complejo, ¿cierto? La clase más difícil, ¿eh? ¿Cierto? ¿Qué hemos hecho aquí de muy complejo? Hemos quitado la R. Quitamos la R que está aquí. Y a cambio, agregamos una tilde. ¿Listo? ¿Cómo así que con una S por ser plural? No, no, yo nunca he dicho eso. Yo siento que algunos de ustedes tienen algún trastorno. O es que tuvieron profesores que les hicieron algún daño, o es que les hicieron creer que el francés era tan complejo que se quieren inventar vainas. Pero no, 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 no vamos a cambiar nada, mi amor. Travailler, 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 travailler. Punto. Ya. Relájate, respira hondo, toma agüita.
Ahora o sea, yo siento que algunos están muy perdidos porque es demasiado sencillo. Entonces me van a ayudar a conjugar jouer. ¿Cómo sería? J'ai, Iker, te falta la tilde. Lina, vamos bien. Diana, te falta la tilde. Edouard, vamos bien. Paola, vamos bien. J'ai joué. Ok. No me vengan con el cuento que no tenemos las tildes de francés. Esa sí la tienen. ¿Cómo sería con tu? Acostúmbrense en escribir todo. Tu as joué. Tu as joué. Tu as joué. Tu as joué. Ok. ¿Cómo sería con elle? Elle a joué. Mhm. ¿Cómo sería con nous? Nous avons joué. Muy bien. ¿Cómo sería con vous? Jessica, me estás mezclando tus conjugaciones. Diego también. De hecho, pueden intercambiar con Jessica. A ustedes dos tienen dos frases completas. Se intercambian palabras. Lina, c'est bien. Vous avez joué. ¿Cómo sería con elle? Aïda, c'est bien. Mhm. Laura, c'est bien. Lina, c'est bien. Simone, c'est bien. Elles ont joué. ¿Ok? Entonces, miran, aquí estamos reusando una conjugación que ustedes ya conocen. J'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, elles ont. Y luego pegamos lo que llamamos el participe passé, es lo que les decía ahorita, el participe passé, solamente es que estamos tomando el verbo que está aquí, le quitamos su R y le ponemos una tilde. J'ai joué, yo he jugado. Tu as joué, tú has jugado. Elle a joué, ella ha jugado. Nous avons joué, nosotros hemos jugado. Vous avez joué, ustedes han jugado. Elles ont joué, ellas han jugado. ¿Listo? Es un tiempo del pasado que en español de España más bien corresponde a yo he comido, yo he ido, nosotros hemos mirado, ustedes han estudiado. ¿Listo? Ahora dice, es como el español hablado en España. Creo que ellos también hablan sobre pasado de esta manera. Sí, he visto, no, eso es, sino que en América Latina, ustedes más bien van a decir rugué, comí, fui, estuve, canté, trabajé. El francés se parece más al español de España ahí. ¿Ok? Lo chévere es que es muy fácil de conjugar, porque todos los verbos que tienen aquí abajo, hay uno que está mal escrito, regarde. Todos los verbos que son del primer grupo, que están aquí, se van a conjugar exactamente igual. Siguen exactamente las mismas reglas. ¿Listo? En caso de que no los conozcan, regarder, regarder es mirar. Manger, manger, comer. Chanter, chanter, cantar. Aimer, aimer, amar. Observer, observer, observar. Parler, parler, hablar. Marcher, marcher, caminar. Étudier, étudier, estudiar. Voyager, voyager, viajar. Jouer, jouer, rugar. Travailler, travailler, trabajar. Cuisiner, cuisiner, cocinar. Écouter, écouter, escuchar. Monter, monter, montar. O subir. Commencer, commencer, empezar. Rester, rester, quedar. Nettoyer, nettoyer, limpiar. ¿Ok? ¿Vamos bien con eso? ¿Hasta aquí me siguen la corriente? Les propongo que hagamos un dictado. Es un tiempo que es súper chévere para hablar de las cosas de su pasado, lo que ustedes estudiaron, dónde vivieron,
cuánto tiempo duraron con su ex tóxica, cosas así. ¿Listo? Ok, vamos. Dictado. Hier, j'ai visité. Hier, j'ai visité un musée. 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 Mon père a cuisiné. Mon père a cuisiné du poulet. Mon père a cuisiné du poulet. Mon père a cuisiné du poulet. Ma mère a acheté. Ma mère a acheté des fruits. Ma mère a acheté des fruits. Ma mère a acheté des fruits. Mes frères ont regardé. Mes frères ont regardé la télévision. Mes frères ont regardé la télévision. Mes frères ont regardé la télévision. Otra vez. Hier, j'ai visité un musée. Hier, j'ai visité un musée. Mon père a cuisiné du poulet. Mon père a cuisiné du poulet. Ma mère a acheté des fruits. Ma mère a acheté des fruits. Mes frères ont regardé la télévision. Mes frères ont regardé la télévision. A ver, ¿cómo les ha ido? Hier, j'ai visité un musée. Mon père a cuisiné du poulet. Ma mère a acheté des fruits. Mes frères ont regardé la télévision. ¿Les parece complicado este tiempo o qué tal? C'est facile, ¿no? Ça no es nada del otro mundo. Lo único es que ustedes tienen que integrar, tienen que entender que eso corresponde en español, digamos, de América Latina, como ustedes manejan el español, a ayer yo visité un museo. Sino que yo en francés yo digo, ayer yo he visitado un museo. Mi padre ha cocinado pollo. Mi madre ha comprado unas frutas. Mis hermanos han mirado la televisión. ¿Ok? Y ya, no es nada del otro mundo. ¿Hacemos otro? Antes de eso hay una pregunta de Eduard. Profe, porfa, ¿puedes pronunciar ils ont, ils sont? ¿Ustedes escuchan la diferencia ils ont, ils sont, ils ont, ils sont, ils ont, ils sont? Aunque ya lo hemos hablado un montón de veces. Yo sé que sí. Lo hablamos en nuestra tercera clase. Ils ont, ils sont. La diferencia radica ahí. Aquí es un zumbido. Ils ont. Zzz, como un mosquito. Ils ont. Aquí es una S suave de serpiente. Ils sont. Ils sont. Ils ont. Ils ont. Ils ont. Ils ont. Ils sont. Ils sont. Ils sont. Ils sont. Ils sont. ¿Listo? Ok. Otro dictado, jovencitos. ¿Todos entienden la palabra hier? Hier, 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 hier. ¿Qué significa ayer? Ok. On continue. Si no conocen las palabras que voy dictando, no se preocupen, traten de adivinar. La semaine dernière, 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 j'ai nettoyé. La semaine dernière, j'ai nettoyé mon appartement. La semaine
dernière, j'ai nettoyé mon appartement. La semaine dernière, j'ai nettoyé mon appartement. La semaine dernière, j'ai nettoyé mon appartement. La semaine dernière, j'ai nettoyé mon appartement. L'année dernière, l'année dernière, l'année dernière, l'année dernière, nous avons voyagé. L'année dernière, nous avons voyagé au Pérou. 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 Le mois dernier, Diego, le mois dernier, Diego et Jessica. Le mois dernier, Diego et Jessica. Le mois dernier, Diego et Jessica ont le mois dernier, Diego et Jessica ont acheté une maison. Le mois dernier, Diego et Jessica ont acheté une maison. Le mois dernier, Diego et Jessica ont acheté une maison. Mardi dernier, Diana, mardi dernier, Diana, mardi dernier, Diana, mardi dernier, Diana a étudié la biologie. Mardi dernier, Diana a étudié la biologie. Mardi dernier, Diana a étudié la biologie. Otra vez con calma. La semaine dernière, j'ai nettoyé mon appartement. L'année dernière, nous avons voyagé au Pérou. Le mois dernier, Diego et Jessica ont acheté une maison. Mardi dernier, Diana a étudié la biologie. Ahí vamos. La semaine dernière, j'ai nettoyé mon appartement. L'année dernière, nous avons voyagé au Pérou. Le mois dernier, Diego et Jessica ont acheté une maison. Mardi dernier, Diana a étudié la biologie. ¿Qué tal? Preguntas, palabras nuevas, cosas extrañas. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué creen que significa la semaine dernière? La semaine dernière. La semana pasada. La traducción más literal sería la última semana. ¿Okay? La semaine dernière. L'année dernière, ¿qué significa? El año pasado. Ok. Le mois dernier. El mes pasado. Ok. Mardi dernier. El martes pasado, el último martes. Ok. Pregunta. ¿Por qué en algunos casos yo pongo dernière y en otros casos yo pongo dernier? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay algunos que son masculinos y algunos que son femeninos. La semaine dernière, porque es la semana. L'année dernière, porque es el año. Son dos cosas que son femeninas en francés. Le mois dernier, el mes, y mardi, son conceptos que son masculinos. ¿Ok? ¿Listo? Ahorita hablamos de la negación. Con calma. Profe, ¿qué significa nettoyer? ¿Quién puede ayudar a Natalia con nettoyer? ¿Qué hice en mi apartamento ahí? Limpiar. Ouais, yo he limpiado mi apartamento. Voyager, ¿qué hicimos en Perú? Viajar. Nosotros hemos viajado a Perú. Muy bien. ¿Qué hicieron Diego y Jessica?
Comprar. Acheter es comprar. Compraron una casa, une maison, una casa. ¿Y Diana qué hizo? Estudiar. Estudió biología. Muy bien. Vamos bien con eso. Listo. Creo que había otra pregunta, pero no la vi. La negación ahorita lo hablamos. Profe, ¿por qué el año puede ser masculino y puede ser femenino? Pero ¿por qué 500, Julián? Por qué 900? ¿Y por qué mañana es mañana, pero no es mañana, fue en la mañana? Porque sí, papá. Lo siento. Es cierto. Podríamos decir, en vez de l'année dernière, podríamos decir l'an dernier. L'an dernier es el año pasado. L'année dernière es el año pasado también, pero hay uno que es masculino y hay uno que es femenino. Y ya. ¿Listo? Tienes las dos opciones, tú puedes escoger. Chévere, ¿no? Tú tienes la decisión. Les pronuncio todo, pronuncian conmigo y luego ¿qué? Y luego hablamos de la negación, porque al parecer hay algunos que quieren hablar de cosas negativas. Bueno, listo, listo. Hier, j'ai visité un musée. Hier, j'ai visité un musée. Mon père a cuisiné du poulet. Mon père a cuisiné du poulet. Ma mère a acheté des fruits. Ma mère a acheté des fruits. Mes frères ont regardé la télévision. Mes frères ont regardé la télévision. La semaine dernière, j'ai nettoyé mon appartement. La semaine dernière, j'ai nettoyé mon appartement. Pronuncian conmigo en casa. L'année dernière, nous avons voyagé au Pérou. L'année dernière, nous avons voyagé au Pérou. Le mois dernier, Diego et Jessica ont acheté une maison. Le mois dernier, Diego et Jessica ont acheté une maison. Mardi dernier, Diana a étudié la biologie. Mardi dernier, Diana a étudié la biologie. ¿Ok? ¿Vamos bien con eso? Listo. Les voy a explicar el tema de la negación. Tomamos una frase afirmativa. J'ai j'ai habité a Bogotá. Yo he vivido en Bogotá. Negación. Je n'ai pas habité a Bogotá. Otro ejemplo. Elle a acheté elle a acheté une maison. Elle n'a pas acheté de maison. Miren cómo funciona la negación. Tenemos, igual que siempre, la N apóstrofe que viene con el verbo avoir, porque el verbo avoir empieza con sonido de vocal. ¿Ok? Y justo del verbo avoir tenemos el pas. Es lo mismo de siempre. Y lo que es el participio passé lo ponemos después del pas. ¿Ok? Porque nuestro verbo en esta frase, nuestro verbo está aquí. En pasado compuesto el verbo es el verbo avoir. Y siempre será el verbo avoir. ¿Ok? ¿Me siguen la corriente con eso? Así de sencillo. Siguen haciendo lo mismo de siempre. La N apóstrofe antes del verbo y el pas después del verbo. La N apóstrofe antes del verbo, el pas después del verbo. ¿Listo pues? Es lo mismo, como dice Jessica. Realmente es lo mismo. Profe, ¿por qué une maison en afirmativo y deux maisons en negativo? Eso es algo que hemos visto cuando hablamos de los artículos partitivos.
Y se acuerdan que yo les mandé una tarea donde tenían que completar y todas las respuestas eran de, porque en esa tarea todas las frases eran negativas. Se acordarán los que sí hacen sus tareas. Porque cuando en francés hablamos de la ausencia de algo, ponemos un partitivo siempre y ponemos de. Ejemplo, aquí yo voy a escribir en presente. J'ai une maison, tengo una casa. Je n'ai pas de maison. J'ai un frère, tengo un hermano. Je n'ai pas de frère. J'ai du chocolat, tengo chocolate. Je n'ai pas de chocolat. ¿Ok? ¿Listo pues? Porque es algo que no hay. Se trata de no tener algo, que no hay la presencia física de algo. ¿Listo? De es mi artículo partitivo de la negación. También aplica para los plurales. Sí, claro, William. Te pongo un ejemplo de plural. J'ai des devoirs, tengo tareas. Je n'ai pas de devoirs, no tengo tareas. Es lo mismo. ¿Listo? Profe, ¿se puede escribir j'ai pas habité a Bogotá? No, no me comen la negación. La negación viene completa. Luego, a veces cuando estamos hablando o estemos en un contexto que es un poquito coloquial entre amigos, podemos comernos unas palabras, pero por ahora no estamos en este nivel. Primero vamos a tratar de hablar bien bonito. No saltemos esta etapa, porque si saltamos la etapa de hablar y escribir bonito, nunca van a lograr tener un buen nivel de francés. Toca empezar en respetar las cosas y luego, dentro de unos meses, veremos si quieren hablar como en la calle. Tranquis, vendrá el momento. ¿Ok? Me doy cuenta que se me olvidó explicarles algo súper complicado. Entonces, realmente ahora sí se vuelve a... hay un error en chocolate. Chocolate con una A, chicos. No sé por qué lo escribieron mal. No respetan mi idioma. Les voy a explicar algo muy complicado. Entonces, no se preocupen, vamos a lograrlo. Se me olvidó explicarles el tema de los verbos del segundo grupo. Y ahí es más complejo. ¿Cuáles verbos del segundo grupo conocen ustedes? Finir, ¿cierto? Ok. Empezamos con el más complicado. El verbo finir es un embolate. Entonces, lo chévere es que seguimos con el verbo avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Hasta aquí es súper fácil. ¿Ok? Y luego tienen que agregar el verbo finir. J'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que quitar la S. Ya, nada más, nada menos. Así es. J'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. ¿Quieren intentar con otro? Grossir. Ok, para decir yo he engordado, como yo en pandemia. J'ai grossi, tu as grossi, il a grossi, nous avons grossi, vous avez grossi, ils ont grossi. Vomir, para decir yo he vomitado. J'ai vomi, tu as vomi, il a vomi, nous avons vomi, vous avez vomi, ils ont vomi. Siempre va a ser así. Lo único que hacemos aquí, entonces nuestros verbos son finir, grossir y vomir. ¿Cuál es la cosa espectacular que acabo de hacer? Es quitar la R.
y ya. Bienvenidos al mundo del pasado en francés, que todo el mundo dice que es complicado, pero no lo es. Quitamos una letra y ya. Y reusamos un verbo que ya conocen desde hace varias semanas. ¿Les parece complicado? Es fácil, ¿no? Les dejo anotar eso con calma. Todos los verbos del segundo grupo van a funcionar así. Luego, no les voy a decir que siempre va a ser fácil. Hay una excepción que no vamos a ver ahora. En el 90% de los casos funciona así. Si se dan cuenta, yo no les hablé de los verbos reflexivos. Por ahora, dejamos los verbos reflexivos por un lado. ¿Okay? Lo hablaremos la semana próxima. Pero tampoco es tan complicado. Profe, ¿cuál es la traducción del verbo finir? Terminar. Finir, terminar. ¿Listo? Por ahora no vamos a hablar del verbo être, no vamos a hablar del verbo aller y no vamos a hablar de los reflexivos, porque ellos tienen unas reglas distintas, ¿ok? Pero el 90% de los verbos funcionan como les mostré hoy. Entonces ustedes pueden armar un pocotón de frases. ¿Listo? Sí, Daniela. Primer grupo, quitamos la R, ponemos una tilde. Segundo grupo, quitamos la R. ¿Ok? Bien, bien. Ok, dictado. Pendant la pandémie, pendant la pandémie, pendant la pandémie, Valentina, pendant la pandémie, Valentina a grossi. 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 Christiane, Christiane et Christiane et Paola. Christiane et Paola. Christiane et Paola. Christiane et Paola ont travaillé. 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 Rouléane, Rouléane et Yeni, Rouliane et Yeni ont mangé. Rouliane et Yeni ont mangé des fruits. Rouliane et Yeni ont mangé des fruits. Rouliane et Yeni ont mangé des fruits. Elika, Elika a étudié. Elika a étudié le français. 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 Jessica et Lina. Jessica et Lina. Jessica et Lina. Jessica et Lina. Jessica et Lina ont regardé. Jessica et Lina ont regardé des films. Jessica et Lina ont regardé des films. Otra vez con calma. Pendant la pandémie, Valentina a grossi. Valentina a grossi. Christiane et Paola ont travaillé. Christiane et Paola ont travaillé. Rouliane et Yeni ont mangé des fruits.
Rouliane et Yeni ont mangé des fruits. Elika a étudié le français. Elika a étudié le français. Jessica et Lina ont regardé des films. Jessica et Lina ont regardé des films. Ahí vamos. Pendant la pandémie, Valentina a grossi, Christiane et Paola ont travaillé, Rouliane et Yeni ont mangé des fruits, Elika a étudié le français, Jessica et Lina ont regardé des films. ¿Qué tal? Dudas, preguntas. ¿Qué significa pendant? ¿Qué creen que significa pendant la pandemia? Durante la pandemia. Pendant, durante, pendant la pandemia. ¿Ok? Solo me faltó la tilde en pandemia. Muy bien. Hace rato no hacemos un dictado de horas. Vamos. Dictado de horas. 15h27. 15h27. 19h34. 19h34. 22h45. 22h45. 20h50. 20h50. 18h12. 18h12. 16h25. 16h25. 9h32. 9h32. 16h06. 16h06. 4h55. 4h55. 13h59. 13h59. 3h10. 3h10. 22h48. 22h48. Minuit 13. Minuit 13. Midi 10. Midi 10. Otra vez con calma. 15h27. 19h34. 22h45. 20h50. 18h12. 16h25. 9h32. 16h06. 4h55. 13h59. 3h10. 22h48. Minuit 13. Midi 10. Ahí vamos. ¿Qué tal? Ahorita creo que es a las 4 p.m., yo les invito a una clase de repaso sobre los posesivos, para los que quieren repasar los posesivos en francés. ¿Listo? Y en la nochecita les mandaré tareas. ¿Es a las 2? Ah, sí, es a las 2. Es a las 2, tienen la razón. A las 2 les invito a una clase de repaso de los posesivos. ¿Listo? Chaito. Salut, salut, salut. Y enseguida les paso la grabación. Chao.